Esa mañana el aire olía distinto. No era el café ni el pan recién hecho que dejaba enfriar sobre la mesa de madera que Javier había pulido con sus propias manos hacía 20 años. No era el aroma del jazmín que trepaba por las paredes blancas de nuestra casa, ni la sal del Mediterráneo que entraba por las ventanas abiertas cada amanecer. Era otra cosa, algo indefinible, algo que no sabía nombrar entonces, pero que ahora, al recordarlo con la claridad dolorosa que da el tiempo, reconozco como el olor del miedo escondido detrás de una sonrisa, del miedo que se disfraza de rutina mientras te preparas silenciosamente para lo peor. Era el olor del hospital, aunque todavía no lo sabía. Era el olor de algo que termina sin que nadie lo haya anunciado. Javier tosió esa mañana sobre su taza de café con leche. No fue una tos cualquiera, de esas que vienen con un resfriado o con el polvo del taller. Fue el sonido de algo quebrado por dentro, algo profundo que ya no encajaba bien en su sitio. Fue el sonido del cuerpo traicionándose a sí mismo. Me miró con esos ojos color avellana que me enamoraron hace 30 años, cuando yo tenía 22 y creía que la vida era solo bailar descalza en las fiestas del pueblo y besar bajo las estrellas. Y sonrió, como disculpándose por preocuparme, como siempre hacía cuando no quería que me diera cuenta de que algo andaba mal. «Estoy bien, Ana», dijo, con esa voz ronca que últimamente parecía costarle más esfuerzo. Pero yo sabía que no. Lo supe en la forma en que su mano temblaba al sostener la cuchara, en cómo su respiración se había vuelto algo consciente, algo en lo que tenía que pensar antes de hacer. Lo supe en el silencio que llenó nuestra cocina esa mañana de octubre, mientras las gaviotas gritaban afuera y el mar Mediterráneo susurraba contra las rocas como había hecho siempre. Mi nombre es Ana Beltrán y esta es la historia de cómo aprendí a respirar. No metafóricamente, no en el sentido poético que usan las revistas de bienestar. Hablo de respirar de verdad, de inhalar y exhalar conscientemente, de sentir el aire entrando y saliendo de tus pulmones como un milagro ordinario que solo aprecias cuando está a punto de desaparecer. Vivo en un pueblo pequeño al sur de España. Nuestras calles son estrechas y empinadas, pintadas de blanco encalado. Nuestras casas tienen tejas rojas y por las noches el aire huele a jazmín, a sal marina y a las cenas que cada familia prepara con recetas que han pasado de generación en generación. Es el tipo de lugar donde todos conocen tu nombre, la historia de tus padres y probablemente recuerdan alguna travesura que hiciste cuando tenías 12 años. Javier y yo compramos nuestra casa hace 25 años, cuando todavía teníamos deudas que nos quitaban el sueño y sueños que nos hacían olvidar las deudas. Era pequeña entonces, 2 habitaciones, una cocina donde no cabíamos los dos al mismo tiempo sin chocarnos, pero la fuimos transformando, con paciencia, con amor, con las manos. Javier era carpintero, no de esos que trabajan en fábricas, sino de los antiguos, de los que escuchan a la madera, que la huelen antes de cortarla. Construyó la terraza trasera con sus propias manos, cada tabla colocada con paciencia. Le tomó 3 veranos completarla. La madera no se apresura, decía mientras lijaba bajo el sol. Crece despacio, durante años, décadas. Hay que tratarla con el mismo respeto que ella puso en crecer. Pensé muchas veces que hablaba de nosotros cuando hablaba de madera, de cómo nuestro matrimonio había crecido despacio, sin prisa, a veces con nudos y grietas que tuvimos que rellenar, pero sólido, firme, hecho para durar. Tuvimos 2 hijos. Lucía llegó cuando yo tenía 25,
con un grito que despertó a todo el hospital y un carácter que nunca aprendió a bajar el volumen. Andrés vino 3 años después, callado y contemplativo desde el primer momento. Los criamos en esta casa. Sus marcas de crecimiento están todavía en el marco de la puerta de la cocina. La última medida de Lucía es de cuando tenía 17 años. La de Andrés, de los 16. Después dejaron de ser niños que cabían fácilmente en nuestros brazos. Ahora Lucía tiene 28 y vive en Granada, trabaja en publicidad. Andrés tiene 25 y vive en Málaga, estudia programación. Los amo con una ferocidad que me asusta a veces. Pero esta historia no es solo sobre ellos, es sobre Javier, es sobre mí. Es sobre lo que sucede cuando el tiempo se detiene y te obliga a mirar hacia atrás para entender qué has estado viviendo todos estos años. Es sobre una casa que aprendió a respirar de nuevo y sobre una mujer que había olvidado cómo hacerlo. El primer síntoma real llegó una tarde de septiembre. Javier estaba en la sala, reparando una silla vieja de madera. Yo estaba en la cocina preparando lentejas con chorizo. Escuché un golpe sordo desde la sala. No fue particularmente fuerte, pero fue definitivo. El tipo de sonido que reconoces instintivamente como malo. Dejé la cuchara en la olla y corrí hacia la sala. Lo encontré de rodillas sobre el suelo, con una mano presionando su pecho. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. Javier. No fue una pregunta, fue su nombre pronunciado como una súplica. Estoy bien, dijo, pero sus palabras salieron entrecortadas. Solo necesito un momento. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo se sentía frágil bajo mis manos. Lo llevé hasta el sofá y me senté junto a él, esperando a que su respiración se calmara. Pero no dijo que todo estaba bien. Se quedó sentado en silencio, mirando sus manos, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real, profundo, visceral. Vamos al médico, dije, intentando que mi voz sonara firme. Ana, mañana, primera hora, no es negociable. No discutió, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que realmente me asustó. El doctor Fernández era un hombre de unos 60 años que había atendido a media población del pueblo. Había traído al mundo a Lucía y a Andrés. Nos citó para hacerle pruebas a Javier, análisis de sangre completos, radiografías de tórax, una tomografía computarizada. Es solo precaución, dijo, pero yo sabía, por la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, que no era solo precaución. Las siguientes 2 semanas fueron una agonía de espera. Javier intentaba actuar con normalidad, seguía yendo a su taller cada tarde, seguía trabajando en la mesa que le habían encargado, pero yo veía lo que él trataba de esconder. Veía cómo cada vez le costaba más subir las escaleras, cómo se detenía a medio camino para recuperar el aliento. Veía cómo por las noches tosía en la oscuridad, pensando que yo estaba dormida, pero yo lo escuchaba todo, cada tos, cada respiración trabajosa, cada suspiro de dolor que intentaba contener. Llamé a Lucía una noche, tarde. Necesitaba escuchar su voz. Hola, mamá, respondió al tercer tono, con ese tono alegre y energético que siempre tenía. ¿Qué tal todo? Bien, hija, solo llamaba para escucharte. ¿Está todo bien? Suenas rara. Todo está bien. ¿Cómo va el trabajo? Y la dejé hablar. Yo escuchaba su voz como quien escucha música de fondo, dejando que el sonido familiar me llenara y ahuyentara el silencio aterrador. Te quiero, mamá, dijo antes de colgar. Yo también te quiero, mi vida, más de lo que puedes imaginar. No llamé a Andrés esa noche. Él era diferente, más sensible, más intuitivo. Si le decía que algo andaba mal,
vendría inmediatamente. Y todavía no había nada concreto que decir, solo miedo, solo presentimientos. El doctor Fernández nos llamó un viernes por la tarde. Ana, necesito que tú y Javier vengan a mi consultorio, mañana si es posible. Tengo los resultados de las pruebas. ¿No puede decirnos por teléfono? Prefiero que vengan en persona. Hay cosas que necesitamos discutir. Nadie te pide que vayas en persona para darte buenas noticias. Esa noche, Javier y yo nos sentamos en la terraza que él había construido, mirando el mar que se extendía oscuro bajo la luna. Hacía frío ya, el primer frío real del otoño. Pase lo que pase mañana, dijo él después de un largo rato de silencio. Vamos a estar bien, tú y yo, como siempre. Lo sé, pero no lo sabía. Ana, mírame. Lo miré. Sus ojos estaban húmedos, brillantes en la oscuridad. Pase lo que pase, repitió, tomando mis manos entre las suyas. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Asentí, porque no confiaba en mi voz para decir nada más sin quebrarse. El sábado por la mañana amaneció gris y nublado. El consultorio del doctor Fernández olía a desinfectante mezclado con papel viejo y medicinas. Nos hizo pasar a su oficina. Nos sentamos frente a su escritorio, Javier y yo, con nuestras manos entrelazadas esperando. El doctor Fernández respiró hondo y comenzó a hablar. Javier, Ana, los resultados de la tomografía muestran una masa significativa en el pulmón derecho de Javier. También hemos detectado algunas anomalías en los ganglios linfáticos. Las palabras flotaron en el aire. Masa, pulmón, anomalías. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque sabía perfectamente qué significaba. Significa que necesitamos hacer una biopsia para confirmar, pero... Hizo una pausa. Todo indica que es cáncer, cáncer de pulmón, cáncer. Ahí estaba, la palabra más cruel del idioma español, la palabra que cambia todo instantáneamente. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj, mi propia respiración demasiado rápida. Javier apretó mi mano con más fuerza. Yo no podía mirarlo. Mantuve los ojos fijos en el doctor Fernández. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Javier, su voz sorprendentemente firme. Necesitamos la biopsia para determinar exactamente el tipo de cáncer y el estadio. Dependiendo de esos resultados, veremos las opciones de tratamiento. Probablemente quimioterapia, posiblemente radiación, tal vez cirugía. ¿Y las probabilidades?, pregunté. ¿Cuáles son sus probabilidades de recuperarse? El doctor me miró con compasión profesional. Depende de muchos factores, Ana, pero no nos adelantemos. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Esa frase que repetiría miles de veces en los meses siguientes. No recuerdo cómo salimos del consultorio ni cómo llegamos al coche. Llegamos a casa en completo silencio. Entramos, cerramos la puerta, nos sentamos en la sala y entonces, solo entonces, me permití llorar. No fue un llanto delicado, fue feo y ruidoso y desesperado. Fue el llanto de 30 años de matrimonio enfrentándose a la posibilidad real de un final. Javier me abrazó. Su cuerpo también temblaba. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre mi pelo. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Tenemos que decirles a los niños, dije finalmente. Lo sé. No quiero hacerlo. Yo tampoco. Llamamos a Lucía primero, respondió al tercer tono. Mamá, ¿qué pasa? Lucía, cariño, necesito que vengas a casa, este fin de semana, si puedes. Hubo una pausa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es tu padre, está enfermo. Necesitamos hablar contigo, en persona. El silencio fue largo y pesado.
¿Qué tan enfermo? Ven a casa, Lucía, por favor, mañana te explicamos todo. Salgo ahora mismo, dame 2 horas. Lucía, puedes esperar hasta mañana. Salgo ahora, mamá. Llamar a Andrés fue más difícil. Respondió al primer tono. Hola, mamá. Hola, mi amor. Necesito que vengas a casa este fin de semana. Tu hermana también va a venir. ¿Qué pasó? Tu padre... Mi voz se quebró. Tu padre está enfermo, Andrés. ¿Cómo de enfermo? Ven a casa, por favor. Mañana hablamos todos juntos. Voy para allá, ya mismo. Andrés, puedes esperar hasta mañana. Voy para allá, mamá. No discutas. Javier y yo nos miramos a través de nuestras lágrimas. En sus ojos vi el reflejo de todo lo que yo sentía. Tristeza profunda, miedo paralizante, pero también algo más. Amor. Un amor tan profundo que dolía físicamente. Van a estar bien, dijo. No lo sé, Javier. No sé nada. Van a estar bien, repitió, tomando mi rostro entre sus manos, porque son nuestros hijos, y les enseñamos a ser fuertes. Lucía llegó cerca de la medianoche. Bajó de su coche con los ojos hinchados de llorar durante todo el camino. No dijo nada cuando entró. Simplemente se lanzó a abrazar a su padre, aferrándose a él como cuando era niña y tenía pesadillas. Estoy aquí, pequeña, le susurró Javier. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Andrés llegó poco más de 1 hora después. Entró con su mochila vieja al hombro, pálido y con ojeras, y abrazó a su padre sin decir una palabra. Nos sentamos todos en la sala, la misma sala donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos sido una familia normal con problemas normales, y les dijimos la verdad: cáncer de pulmón, masa significativa, ganglios linfáticos afectados, biopsia pendiente, tratamiento por determinar. Cada palabra era un golpe. Veía cómo sus caras cambiaban de la esperanza inicial a la comprensión gradual y luego a la negación desesperada. «Pero vas a estar bien, ¿verdad, papá?», preguntó Lucía, sus ojos suplicando. «Voy a luchar», dijo Javier, «con todo lo que tengo. Les prometo que voy a luchar». «Hay tratamientos nuevos», añadió Andrés inmediatamente, sacando su teléfono. «Terapias innovadoras, inmunoterapia. Puedo investigar, puedo encontrar los mejores especialistas». «Lo haremos», dijo Javier, «pero un paso a la vez». Esa noche ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos en la sala hasta que el cielo comenzó a aclararse, hablando a veces, en silencio otras. Nos mantuvimos juntos, como si nuestra cercanía física pudiera protegernos de lo que venía. Pero la oscuridad no pide permiso para entrar. Ya estaba aquí. La biopsia confirmó lo que ya sabíamos: cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 3B, avanzado, pero técnicamente no terminal. Todavía había esperanza, nos dijeron. Quimioterapia agresiva, 6 ciclos, cada uno de 3 semanas. Radiación después, si el tumor respondía bien. Posibilidad de cirugía más adelante. Las palabras médicas se convirtieron en nuestra nueva realidad. Oncología, port-ACAT, náusea, neutropenia. Palabras que nunca había necesitado saber y que ahora definían nuestros días. El primer ciclo de quimioterapia fue en el hospital regional, a casi 1 hora en coche. Lucía insistió en venir con nosotros. La sala de oncología era un lugar extraño y contradictorio, brillante y limpia, con paredes pintadas en tonos suaves de azul y verde. Había sillas reclinables donde los pacientes se sentaban durante horas, conectados a bolsas de líquido que goteaban lentamente veneno curativo dentro de sus venas. Javier se sentó en su silla asignada y una enfermera llamada Marta le insertó cuidadosamente la aguja en el port-ACAT,
que le habían implantado días antes. Va a tardar aproximadamente 3 horas, dijo Marta. ¿Trajeron algo para entretenerse? Lucía sacó su tablet. Descargué esa serie de detectives que querías ver, papá. Javier sonrió. Eres una hija perfecta. Lo sé, me lo recuerdo todos los días. Los dejé ahí y salí a caminar por los pasillos. Terminé en la cafetería, mirando por la ventana hacia el estacionamiento donde la vida normal continuaba su curso indiferente. El mundo seguía girando, completamente ajeno a que el mío se había detenido abruptamente. Después de ese primer tratamiento, Javier estuvo terriblemente mal durante días. La náusea llegó con fuerza brutal, y aunque tenía medicamentos para controlarla, apenas podía retener nada en el estómago. Su piel adquirió un tono grisáceo, perdió peso rápidamente, dramáticamente. Pero lo peor era el cansancio. No era el cansancio normal. Era como si la enfermedad estuviera consumiendo su energía vital desde adentro, drenándolo, dejándolo vacío. Dormía la mayor parte del día y cuando estaba despierto, se movía con la lentitud dolorosa de un hombre de 90 años en lugar de uno de 54. Transformé nuestra casa en un hospital improvisado. La habitación de invitados se convirtió en una farmacia personal. Compré un cuaderno grande donde anotaba religiosamente cada pastilla, cada dosis, cada síntoma. Me volví obsesiva con la higiene, limpiando constantemente cada superficie, aterrorizada de que una simple infección pudiera complicar todo. Dejé de dormir en nuestra cama. Me quedaba en el sillón de la sala, desde donde podía escuchar si me necesitaba. Carmen venía a visitarme por las tardes, siempre trayendo comida que yo apenas probaba. Tienes que cuidarte también, Ana, me decía. No puedes ayudarlo si tú misma te enfermas. Estoy bien. Ana, mírate en el espejo. ¿Has perdido peso? ¿Tienes ojeras? Estoy bien, repetía con más firmeza, porque admitir que no estaba bien significaba admitir que esto era demasiado para mí. Y no podía ser demasiado. Javier me necesitaba. Mis hijos me necesitaban fuerte. Lucía venía cada fin de semana sin falta. Llegaba el viernes por la noche con los ojos rojos y se iba el domingo por la tarde. Y en esas 48 horas trataba de hacer absolutamente todo: cocinar, limpiar obsesivamente, leerle en voz alta, investigar tratamientos alternativos en Internet hasta altas horas de la noche. Era agotador solo mirarla. Una noche de noviembre, después de que Javier se hubiera quedado dormido, la encontré sentada sola en la cocina llorando silenciosamente. ¿Qué pasa, hija? Levantó la cabeza y su rostro estaba destrozado. No sé cómo haces esto, mamá. Me senté junto a ella. ¿Hacer qué? Esto, todo esto. Cuidarlo día tras día sin romperte en pedazos. Me quedé callada. ¿Quién te dice que no me estoy rompiendo? Me miró con sorpresa. Pero no lo demuestras, nunca lo demuestras. Porque si lo demuestro, entonces todos se rompen conmigo, y si todos nos rompemos al mismo tiempo, ¿quién cuida a quién? Lucía me miró con una comprensión nueva y dolorosa. No es justo que tengas que ser tan fuerte todo el tiempo. La justicia no tiene nada que ver con esto, mi amor. La vida no es justa, simplemente es. Los días se volvieron idénticos, fundiéndose uno en otro hasta que perdí la noción del tiempo. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba sus medicamentos, le llevaba el desayuno a la cama, lo ayudaba a bañarse, sosteniendo su cuerpo cada vez más delgado. Lavaba su ropa a diario, cambiaba las sábanas constantemente, cocinaba sopas suaves, medía su temperatura 3 veces al día. Cada gesto se volvió sagrado, una oración silenciosa,
un acto de amor traducido en acciones físicas porque las palabras ya no parecían suficientes. Una tarde de diciembre, mientras le daba su sopa, Javier tomó mi mano. Ana. ¿Sí, mi amor? Tienes que descansar. Estoy bien. No lo estás. Su voz era firme. Mírate, te estás consumiendo, te estás matando cuidándome. Javier, no digas eso. Escúchame. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? ¿Que saliste a caminar solo porque querías? No tenía respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro por placer? ¿Que te sentaste al sol sin sentir culpa? No es momento para eso. Lo importante eres tú. Es exactamente el momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque si me pasa algo, Ana, ¿quién va a quedar? Una mujer que olvidó completamente cómo vivir su propia vida. Y no quiero eso para ti. Me quedé callada. Prométeme algo, dijo. Lo que sea. Cuando esto termine, de la forma que termine, vas a recordar cómo respirar por ti misma. Vas a recordar que eres Ana, no solo la esposa de Javier o la madre de Lucía y Andrés. Ana, asentí, aunque no entendía completamente qué significaba esa promesa, pero se la hice de todas formas. Llegó diciembre con un frío inusualmente penetrante. Javier había completado 4 ciclos de quimioterapia. Los escáneres mostraban que el tumor se había reducido marginalmente, pero no lo suficiente, no tanto como los médicos habían esperado. Hablaban de ajustar el protocolo de tratamiento, de probar una combinación diferente, de ser más agresivos. Una noche particularmente fría, con lluvia golpeando las ventanas, Javier me pidió que me sentara junto a él en la cama. Tengo que decirte algo, comenzó, su voz temblando. Es algo que sucedió hace mucho tiempo, antes de que los niños nacieran. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa? Hubo una mujer, en el trabajo, hace como 25 años. Se detuvo. Conectamos de una forma que no esperaba. Era emocionante, nueva. El silencio llenó la habitación. Pensé en dejarte, continuó. Llegué a planear cómo hacerlo. ¿Qué te diría? Me quedé completamente inmóvil. ¿Por qué no lo hiciste? Porque una noche llegué a casa. Tú estabas dormida en el sofá. Tenías un libro abierto sobre el pecho. Te veías tan en paz. Y me di cuenta de que eso era lo que realmente quería. No la emoción, no la novedad. Quería volver a casa cada noche y encontrarte ahí. Quería construir algo que durara. Respiré profundo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me estoy muriendo, Ana. Lo dijo simplemente. Y no quiero irme con secretos entre nosotros. No quiero que idealices nuestro matrimonio. Quiero que sepas que fue real, con todas sus imperfecciones. No te estás muriendo. Sí lo estoy. Ambos lo sabemos. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de traición o rabia. Eran lágrimas de algo mucho más complejo, de pérdida, de alivio extraño, de entendimiento profundo. ¿La amabas? Creí que sí en ese momento, pero no sabía realmente qué era el amor. No hasta que me quedé. No hasta que te vi envejecer conmigo, criar a nuestros hijos conmigo, construir esta vida conmigo. Eso es amor, Ana. El fuego que decides mantener encendido día tras día. Me quedé sentada en silencio, pensando en todo lo que creía saber sobre nuestra vida juntos, y sentí algo completamente diferente de lo que esperaba: liberación. Porque su confesión me mostró algo fundamental, que él también había sido imperfecto, que nuestro matrimonio no había sido el cuento de hadas idealizado, que ambos habíamos tenido dudas, tentaciones, que ambos nos habíamos quedado por decisión consciente. Y eso, de alguna forma extraña, lo hacía más real, más valioso, más nuestro. Gracias por quedarte,
dije finalmente. Javier comenzó a llorar entonces. Lloró como no lo había visto llorar nunca. Lloró con todo su cuerpo debilitado. Y yo lo sostuve, como había sostenido a nuestros hijos cuando se caían, como había sostenido esta casa durante 30 años. En los días siguientes a esa conversación, algo cambió en mí. Comencé a ver mi propia vida desde fuera. Vi a una mujer que había pasado 30 años esperando que los niños crecieran para tener tiempo para ella misma, esperando que Javier terminara ese proyecto importante para poder viajar juntos, esperando la jubilación para aprender a pintar, esperando el momento perfecto, el momento que nunca llegaba, esperando vivir de verdad. Y ahora el tiempo se agotaba, no solo para Javier, sino también para mí. ¿Era egoísta pensar en eso mientras mi marido luchaba contra el cáncer? Probablemente, pero era verdad de todas formas. Una tarde de enero, mientras Javier dormía después de su tratamiento de radiación, salí a caminar por primera vez en meses. Simplemente salí sin plan, sin destino. Fui hasta el mar, caminé por el sendero de piedras y me senté en las rocas donde solía sentarme cuando era joven. El mar seguía exactamente igual, las mismas olas rompiendo contra las mismas rocas, el mismo azul profundo, indiferente, eterno, hermoso en su constancia. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré por mí misma. Lloré por la Ana de 20 años que soñaba con ser escritora y que había llenado cuadernos enteros con historias que nadie más había leído nunca. Por la Ana de 30 que había comprado pinturas y lienzos y que los había guardado en el armario porque no había tiempo ahora, tal vez después. Por la Ana de 40 que decía algún día a todo lo que realmente quería hacer. Lloré por todas las versiones de mí misma que había abandonado, que había sacrificado en el altar de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la cuidadora perfecta. Y cuando terminé de llorar, respiré hondo. El aire salado y frío llenó mis pulmones completamente, y entendí finalmente lo que Javier había querido decir: respirar por mí misma, existir como Ana. Esa noche, cuando regresé a casa con las mejillas enrojecidas por el viento, Javier estaba despierto. ¿Dónde estabas?, preguntó. No sonaba preocupado, solo curioso. En el mar. Fui a sentarme en nuestras rocas. Sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. ¿Y cómo estaba? Igual que siempre. Exactamente igual. Bien, así tiene que ser. Algunas cosas deben permanecer constantes. Me senté junto a él en el borde de la cama y tomó mi mano con la suya, que se sentía frágil como papel. Ana, quiero pedirte algo más, una promesa más importante que cualquier otra. Dime. Cuando ya no esté aquí, dijo, y levantó su mano libre para detener mi protesta automática. Cuando eso suceda, no conviertas esta casa en un museo. No la llenes de mis cosas como si fueran reliquias sagradas. No dejes de vivir en ella porque yo no esté para compartirla contigo. Javier, déjame terminar. Su voz era urgente. Prométeme que vas a hacer que esta casa vuelva a respirar. Ábrela, llénala de vida nueva, de tu vida, de risas y música y todo lo que quieras traer a ella. No la conviertas en un santuario al pasado. No sé si puedo prometerte eso. Tienes que hacerlo, por mí, por ti. Apretó mi mano. Y ábrela para ti también, Ana. Haz todas esas cosas que siempre dijiste que harías algún día, porque algún día es hoy, siempre ha sido hoy. No existe ningún otro día garantizado. Lo abracé entonces, cuidadosamente para no lastimarlo, sintiendo cada uno de sus huesos bajo mi abrazo. Te amo, susurré. Te amo tanto que duele físicamente. Yo también te amo,
y es precisamente por eso que te estoy dejando ir, porque el amor real no se aferra, el amor real quiere que la otra persona viva plenamente. Llegó una noche de febrero. El aire estaba fresco pero no frío, con ese toque de primavera que comenzaba a insinuarse. Las estrellas brillaban con claridad inusual. Javier había empeorado considerablemente esa semana. El último escaneo había mostrado que el cáncer había progresado a pesar de todos los tratamientos. Se había extendido a otros órganos. Los oncólogos habían usado palabras como cuidados paliativos y hacer que esté cómodo. Ya no salía de la cama. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era tan débil que tenía que inclinarme cerca para escucharlo. Su respiración era irregular, trabajosa. Los médicos habían sugerido hospicio en el hospital, pero él había rechazado la idea. Aquí, había dicho, quiero estar aquí, en casa. Lucía y Andrés habían venido esa semana y se habían quedado. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos por qué. Todos sentíamos que el tiempo se acababa. Cenamos juntos esa noche en la habitación donde Javier descansaba. Lucía había cocinado, una paella que salió sorprendentemente bien, y la compartimos sentados alrededor de su cama, contando historias viejas que todos habíamos escuchado 1000 veces, pero que de repente parecían preciosas e irreemplazables. Javier no comió, pero escuchaba. Sonreía cuando alguien contaba algo gracioso. Sus ojos se movían de rostro en rostro, como si estuviera memorizándolos. Alrededor de las 10 de la noche, sugerí que los niños fueran a descansar. Los había convencido de que durmieran un poco, que yo me quedaría con su padre. Andrés me besó la mejilla antes de salir. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi vida. Lucía me abrazó fuertemente. Estaré en el cuarto de al lado. Llámame para lo que sea. Lo sé, cariño. Cuando se fueron, cerré la puerta suavemente y me senté en la silla junto a la cama de Javier, la misma silla donde había pasado tantas noches en los últimos meses. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara pequeña. Podía escuchar el reloj de la sala a través de la puerta, su tic-tac constante. Podía oler el aceite de eucalipto mezclado con el aroma a lavanda de las sábanas frescas. Ana, susurró Javier, sus ojos abriéndose lentamente. Estoy aquí, mi amor. Siempre estoy aquí. Cuéntame algo, una historia. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame sobre nosotros, sobre el principio, sobre cómo nos conocimos. Sonreí en la penumbra, sintiendo lágrimas formándose. Fue en las fiestas del pueblo. Yo tenía 22 años y llevaba un vestido azul que mi madre decía que era escandalosamente corto. Era perfecto, murmuró él. Eras perfecta. Tú estabas con tus amigos, riéndote de algo. Te escuché antes de verte. Tenías la risa más hermosa. Y tú bailabas descalza en la plaza. Siempre bailaba descalza. Odiaba los zapatos. Lo sé, por eso me enamoré. Continué contando, dejando que las memorias fluyeran. Le conté sobre nuestra primera cita, cuando me llevó a ver el atardecer desde las rocas, sobre el día que me propuso matrimonio en esta misma cocina, sobre nuestra boda simple. Le conté sobre el nacimiento de Lucía, cómo lloró cuando la vio por primera vez, sobre Andrés, tan callado incluso de recién nacido. Le conté sobre los veranos en la playa, sobre los inviernos frente a la chimenea, sobre las peleas tontas y las reconciliaciones silenciosas. Le conté nuestra vida entera en susurros, y él escuchaba, con los ojos cerrados, apretando mi mano tan débilmente que apenas lo sentía. Ha sido una buena vida, dijo finalmente, su voz casi inaudible. Ha sido nuestra vida, y eso es lo que la hizo buena. Eso es exactamente lo que la hizo perfecta.
Su respiración comenzó a cambiar entonces, más lenta, más espaciada. Javier, todavía estoy aquí, dijo. Todavía estoy contigo. No quiero que te vayas. Lo sé, pero tengo que hacerlo, mi amor, y tú tienes que dejarme ir. No sé cómo. Sí lo sabes, eres la mujer más fuerte que conozco. Siempre lo has sido. Sus ojos se abrieron por última vez y me miraron con tanta claridad, tanto amor concentrado, que sentí como si mi corazón se partiera físicamente. Eres, dijo con gran esfuerzo, cada palabra costándole todo, la mejor decisión que tomé en mi vida. Y entonces cerró los ojos suavemente. Su respiración continuó por unos minutos más, lenta como el movimiento de las mareas, y luego, en la quietud profunda de esa noche de febrero, bajo el resplandor dorado de la lámpara y el tic-tac persistente del reloj, simplemente se detuvo. No hubo drama, no hubo último aliento teatral, solo un silencio que lo llenó todo. Me quedé sentada completamente inmóvil, sosteniendo su mano que comenzaba a enfriarse, mirando su rostro que finalmente, por primera vez en meses, parecía estar en paz verdadera. Y por primera vez en muchos años, respiré solo por mí. Inhalé profundo, sintiendo el aire llenar mis pulmones. Exhalé lento, sintiendo el dolor agudo, pero también algo más. Libertad. No la libertad que viene de la alegría o el alivio egoísta, sino la libertad que viene del amor cumplido hasta el final, del deber honrado sin resentimiento, de la promesa mantenida hasta el último segundo, la libertad de saber que había hecho todo lo que podía, que no quedaban cosas sin decir, que nuestro amor, imperfecto pero real, había sido vivido plenamente hasta su conclusión natural. Los días siguientes fueron un borrón de caras y voces, funeral en la iglesia donde nos habíamos casado, gente ofreciendo condolencias, abrazos de personas que apenas conocía. Lucía y Andrés se quedaron 2 semanas. Limpiamos juntos, ordenamos las cosas de Javier, separamos sus herramientas, algunas para Andrés, otras para donar. Y cuando finalmente se fueron, me quedé completamente sola en esta casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. La primera noche sola, caminé por cada habitación tocando las paredes que Javier había pintado, la mesa que había construido, la terraza que había pulido. Esta casa estaba saturada de vida, de memorias, de amor acumulado a través de décadas, pero también estaba llena de silencio, de ausencia, de espacio vacío donde antes había presencia, y yo había prometido hacerla respirar de nuevo. 6 meses después, era agosto otra vez. La primavera había llegado y se había ido. Los geranios que había descuidado habían florecido milagrosamente. Las gaviotas habían vuelto a anidar en los acantilados. Y yo, poco a poco, día a día, había vuelto a vivir. No fue fácil ni lineal. Hubo días terribles donde el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Días donde hablaba con Javier en voz alta como si todavía estuviera ahí. Días donde lloraba sin razón aparente. Pero también hubo días buenos. Días donde me desperté sintiendo curiosidad por lo que vendría. Días donde reí genuinamente con Carmen. Días donde miré el mar y sentí gratitud profunda por seguir aquí, por seguir respirando, y cumplí mis promesas. Transformé el taller de Javier en una pequeña tienda. Vendía plantas, todas las que podía cultivar en el patio trasero que había expandido, y las creaciones de madera que Javier había hecho a través de los años. Mesas pequeñas, sillas, cajas talladas, marcos de fotos. La llamé Casa Javier. Lucía venía cada fin de semana a ayudarme, trayendo energía y nuevas ideas. Andrés llamaba todos los días. La casa se llenó de nuevo,
de clientes curiosos, de vecinos que venían a charlar, de vida fluyendo a través de sus habitaciones como aire fresco, y yo también me llené. Tomé clases de pintura los martes por la tarde. No era particularmente talentosa, pero disfrutaba el acto de crear. Finalmente compré ese piano usado que había visto hace años. Lo instalé en la sala. Mis dedos eran torpes en las teclas, pero el sonido me llenaba de alegría. Leí todos los libros que había dicho que leería algún día: García Márquez completo, Borges, Cortázar. Caminé descalza en la playa como hacía cuando tenía 22 años, sintiendo la arena entre mis dedos. Viví, no de la manera dramática que muestran las películas, sino de manera pequeña, cotidiana, real. Viví consciente y deliberadamente cada día ordinario. Un año después de la muerte de Javier, una mujer joven entró a la tienda una tarde de marzo. Tendría unos 30 años, con una barriga redonda de embarazo muy avanzado. ¿Es usted Ana?, preguntó, tocando suavemente una mesa pequeña de roble. Sí, soy yo. Mi esposo y yo nos casamos hace 2 años. Compramos una mesa que su esposo hizo. Es la pieza más hermosa de nuestro apartamento. Sonreí, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Era muy talentoso, amaba la madera. Se nota en cada detalle. Hizo una pausa, tocando su barriga. Estamos esperando nuestro primer hijo. Llegará el mes que viene, y queríamos saber si tiene alguna cuna, algo que él haya hecho, porque nos gustaría que nuestro bebé durmiera en algo creado con tanto amor. Me quedé sin palabras, sintiendo lágrimas formándose. Tengo una. La hizo para nuestra hija hace 30 años. Está guardada en el ático. ¿La vendería? No, dije suavemente. Pero se la regalo, con una sola condición. ¿Cuál? Que cuando su hijo crezca y ya no la necesite, se la pase a otra familia, y que les cuente que fue hecha por un hombre llamado Javier, que creía que la madera crece despacio y que hay que tratarla con el mismo respeto que ella puso en crecer. La mujer comenzó a llorar, sus manos protegiendo su vientre. Se lo prometo con todo mi corazón. Esa noche, después de cerrar la tienda y ayudar a esa pareja a cargar la cuna, subí al ático. Encontré la caja donde guardaba algunas de las herramientas favoritas de Javier. Tomé su lima más usada, la que su mano había sostenido miles de veces, y la llevé abajo. La coloqué en un pequeño estante detrás del mostrador, donde pudiera verla cada día. No como una reliquia triste de algo terminado, sino como un recordatorio de algo que continúa. Salí entonces a la terraza que él había construido. Era una noche clara, con estrellas brillando sobre el mar oscuro. El aire olía a sal y a jazmín, exactamente como olía la noche en que lo conocí hace más de 30 años. Me senté en el banco de madera que él había hecho, sintiendo su presencia no como fantasma, sino como parte integral de esta casa, de este lugar, de mi vida. Promesa cumplida, mi amor, susurré al aire nocturno. La casa respira de nuevo, está llena de vida, está cumpliendo su propósito. Una brisa suave movió las hojas del jazmín, produciendo un susurro que sonaba casi como una respuesta. Y yo también, continué, sintiendo paz en lugar del dolor que había dominado tantos meses. Yo también estoy respirando, estoy viviendo, estoy siendo Ana, no solo tu esposa o la madre de nuestros hijos, Ana. Me quedé ahí largo rato, bajo las estrellas que habían presenciado nuestra historia completa, sintiendo cómo el dolor gradualmente se transformaba en algo diferente. No desaparecería, nunca desaparecería completamente, pero se volvía parte del paisaje de mi vida en lugar de dominar todo.
Se volvía algo que podía cargar sin que me aplastara. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo estoy, les digo la verdad. Estoy bien, realmente bien. Y es verdad, no todos los días, no cada momento, pero en general estoy bien. He aprendido que el amor no termina cuando alguien muere, solo cambia de forma. Se transforma de presencia física en memoria viva, de voz escuchada a sabiduría interiorizada. He aprendido que cuidar a alguien hasta su último aliento es uno de los actos de amor más profundos que existe, y que luego tienes que aplicar ese mismo amor intenso a ti misma, o todo habrá sido en vano. He aprendido que una casa puede contener tanto alegría como tristeza, tanto vida como muerte, y seguir siendo un hogar, que las paredes absorben nuestras historias y las devuelven suavemente cuando más las necesitamos. Y he aprendido, finalmente, a respirar. No solo sobrevivir, no solo existir, sino respirar profunda y conscientemente, sintiendo gratitud por cada inhalación que tengo el privilegio de tomar. Esta es la casa donde Javier vivió, donde amó, donde construyó con sus manos y su corazón, pero también es la casa donde yo aprendí quién soy más allá de los roles que había jugado toda mi vida. Es la casa donde aún respira su espíritu, sí, pero más importante, es la casa donde finalmente aprendí a respirar yo misma. Y eso, creo, es lo que él más hubiera querido. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.